Muy buenas tardes a todos y a todas los que hoy día están viendo nuestro programa Conversación Constituyente. Hoy nos acompañan dos amarillos de corazón. Una nos acompaña desde Santiago, que es Mariana Elwin, y el otro amarillo nos acompaña desde Coquimbo, quien es Felipe Vicencio. Bienvenido y gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarnos y gusto conocerte, Felipe. Y qué bueno encontrarnos aquí, Pilar. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre educación. El tema de la educación es y será siempre uno de los temas más importantes para la ciudadanía. Hoy día lo tenemos sobre la palestra precisamente por cómo se aborda en el nuevo texto. Sin embargo, siempre ha sido un tema de interés. Antes que partamos con las preguntas, voy a presentar a nuestros invitados. Tengo a Mariana Oyarzún, quien es profesora, ex ministra de Educación, fue consejera regional de la región metropolitana, fue candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 11, es miembro del directorio de la Fundación Patricio Elwin y directora de la Corporación Aprender, férrea defensora de la libertad de enseñanza, también es presidenta de la Universidad Gabriela Mistral, miembro de Amarillos y miembro del movimiento Progresismo con Progreso. Mariana Elwin. Y tengo a Felipe Vicencio, que nos acompaña desde Coquimbo, quien es economista, profesor universitario, filósofo, experto en temas de innovación, y dentro de ese campo es el director del proyecto Retos de Innovación, que tiene su desafío dentro de los centros de formación técnica. Y además, Felipe está escribiendo el libro Organizaciones Históricas. Va a tener que... no te lo vamos a pedir regalado en realidad, porque eso no se hace, lo vamos a comprar tu libro y lo vamos a leer. Muchas gracias y partamos con nuestra conversación. El tema de la educación en el texto, en la propuesta constituyente, se aborda en el capítulo 2 de los derechos fundamentales, ¿cierto? Y especialmente, en particular, entre los artículos 35 y 43, que aborda distintas materias. Mariana, te quiero pedir que partamos contigo, tal vez haciendo una mirada general de cómo ves tú que se aborda el tema de la educación en la propuesta constitucional. Bueno, en primer lugar, es bien curioso que se destaque tanto que se garantiza el derecho a la educación, en circunstancias que en Chile está garantizado el derecho a la educación hace tiempo. O sea, esto lo presentan como algo nuevo, pero resulta que no solo estará garantizado, sino que el acceso a la educación, a la educación parvularia, a la educación escolar y a la educación superior, en Chile es uno de los más amplios en América Latina y está a niveles de los países más desarrollados. Tenemos otros problemas, pero el derecho a la educación en Chile está garantizado. Lo segundo que a mí me llama la atención es que garantizar el derecho a la educación es una obligación del Estado, que dice que es una obligación prioritaria y primordial del Estado. Y también establece que los profesores son garantes claves del derecho a la educación. Sin embargo, ese derecho no se le otorga a los padres. Ese es, para mí, el primer problema que tiene, porque siento que hay una especie de desprecio por los padres. Y también se garantiza la libertad de enseñanza. Sin embargo, la libertad de enseñanza tiene una sola condición en el fondo, que es elegir la educación para para las personas encargadas o a su cargo de padres apoderados y otras personas que puedan estar a cargo de personas que están educándose. Ni siquiera se nombra la palabra hijos. O sea, la palabra padres y madres existe una sola vez, la palabra familia no existe, y lo más curioso de todo
es que este derecho, que es esta libertad de enseñanza, que está reducida a elegir la educación de tus hijos, en el fondo está supeditada a dos condiciones. Una, que los padres tienen que resguardar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y también su autonomía progresiva, cosa que no se le exige ni al Estado ni a los docentes. Entonces, es como una desconfianza en los padres. Y por último, yo también quiero decir lo que no está, que es una referencia explícita a la educación privada, no existe, porque lo que se crea es un sistema nacional de educación que tiene principios obligatorios para todos y cuyo eje central es la educación pública. Y a la educación pública no solo es eje central, sino que se describe cómo es la educación pública y además se describe su financiamiento. Ahora, uno puede deducir que va a existir la educación privada, pero no está explícito. Entonces, también hay legítimas amenazas, yo diría, para que en el largo plazo deje de existir. Hoy día no puede dejar de existir porque la mayoría de los estudiantes, tanto en el sistema escolar como en el sistema de educación superior, van a la educación privada. Entonces no es llegar y que deje de existir, pero muy probablemente va a tener un financiamiento distinto y el objetivo final da la impresión que es terminar con esa educación. Después te voy a preguntar algunas cosas que mencionaste aquí, pero quiero que las toquemos un poco más en profundidad. Pero, ¿hay este texto, esta propuesta nueva, tiene algunas cosas, conceptos que son un poco novedosos, por decirlo de una manera, y no se entienden bien? Felipe, en el artículo 35, en el inciso cuarto, que es un poco largo, no lo voy a leer, pero al final dice que la educación tiene o tendrá un carácter no sexista y que se desarrollará de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. ¿Puedes explicar eso? ¿Qué significa y cómo se insertan esas prioridades dentro de lo que se redacta para educación en el mira, texto? al respecto, lo complejo no es explicarlo, sino entenderlo, ¿no? Porque establece este concepto de territorialidad que plantea complejidades, ¿no? Entonces, ocurrirá entonces que en algunos territorios a lo mejor no están de acuerdo con todas estas definiciones y las cambian, o no las aceptan. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver, creo yo, y es lo que uno puede leer, que hay una intención de establecer ciertos espacios de lo que puede ser la representación de lo humano, que están determinadas y existen, y que no deberían ser tocadas. Entonces, aquí se pierde un poco, y desde lo que podría ser la dimensión de lo humano, en lo que es la persona, ¿no? Y lo que debería resguardar una constitución no es sus particularidades, sino más bien la calidad de persona, que, ojo con esto, si hay algo que ocurre, es que somos diversos. De hecho, nosotros tres en esta pantalla, quien nos esté viendo claramente, establecerá que tenemos diferencias. Por lo tanto, la diferencia es lo que nos constituye como personas, pero no podríamos entonces definirnos, entonces Mariana es tal, yo soy tal, Pilar es tal. Somos tres personas dialogando que podremos tener identidades, por ejemplo, en el caso de lo sexual, identidades propias, en las cuales adscribimos. Recuerden que hace poco la Corte dictaminó que el registro civil tiene que, a una persona que hizo la reclamación, declararla no binaria, y ahora en su carnet va a salir que ella no es hombre, no es mujer, y va a decir en su carnet no binario. ¿Ah? Y yo creo que eso incluso zanja esta discusión. Dice, yo no me reconozco, puede ser controversial para muchos, pero de una otra manera empezamos a ordenar y decir, lo que somos en esencia es que somos personas, ¿no? Y ahí es donde radica nuestra dignidad.
¿no? Hace mucho tiempo atrás, una persona con síndrome de Down, un español que es muy famoso, que hace charlas, decía, la discapacidad, por ejemplo, la tenemos todas. El que es más pequeño y no puede alcanzar algo, tiene una discapacidad, no logra alcanzar, otro la ayudará. La diferencia es lo que nos constituye, por lo tanto, precisarla, yo creo que más bien tiene que ver con relevar ciertos grupos que se identifican con eso para ejercer a cierto nivel de poder. Y ahí todo lo que tiene que ver con la libertad se contradice en sí misma, ¿no? Porque lo que debemos garantizar es la expresión libre de la persona, su libertad de expresión, ¿no? Pero no con etiquetas. Qué interesante y profundo lo que dices, Felipe, lo comparto plenamente. Mariana, lo dejaste entredicho un poco en la respuesta anterior, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que pasa con la educación particular subvencionada con los privados, ¿cierto? En el artículo 36, en el inciso 1 ya se habla del sistema de educación, está integrado por los establecimientos, instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas y reconocidas por el Estado. Y en el inciso 7 dice que la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces con el sistema? ¿Qué va a pasar con los privados? ¿Qué va a pasar con los particulares subvencionados? Bueno, cuando dice creada y reconocida por el Estado, bueno, ahí abre una puerta, porque uno dice, a alguien tiene que reconocer que no es creada por el Estado, por lo tanto, hay una referencia tácita a que va a haber otro sistema. Lo que pasa es que también es bien despreciativo de este sistema no nombrarlo si tú nombras al otro. Más aún cuando, insisto, más de la mitad de los jóvenes van en la educación superior privada y más de la mitad de los niños van a la educación escolar privada. Entonces, yo creo que también hay otras cosas que yo creo que es importante de llamar la atención, porque por una parte restringe esta libertad de enseñanza, pero por otra parte se la otorga a otros, por ejemplo a los docentes, les entrega libertad de cátedra. Y yo estoy completamente de acuerdo con que haya libertad de cátedra en la educación superior, pero no en el sistema escolar. Y no solo les entrega libertad de cátedra, a las comunidades educativas les entrega, es como el consentimiento para los pueblos originarios, ¿no? Pero resulta que dice que el proyecto educativo y las decisiones de las comunidades educativas tienen una participación vinculante de los actores de la comunidad. Y también habla de que la educación tiene que ser democrática. O habla del concepto de democracia en la educación. Yo creo que los sistemas educacionales, que las comunidades educacionales tienen que vivir un clima democrático. Pero cuando uno está formando niños, la escuela tiene una jerarquía. ¿Qué significa que sea democrática? Que el director va a ser elegido, que los profesores van... ¿Qué significa libertad de cátedra? Significa que el profesor va a hacer lo que quiere y que, por ejemplo, si hay un proyecto educativo en el cual que el colegio define y el profesor con una metodología de aplicar, por ejemplo, en matemática o en lenguaje o en fin, de qué orientaciones también dar. Bueno, el profesor va a poder hacer lo que quiere en ese establecimiento educacional y al contrario, los padres no tienen injerencia. Y eso yo lo encuentro súper grave. Y por último, también me gustaría señalar otra cosa, que la libertad de enseñanza en general se concibe como libertad también para crear establecimientos educacionales. Y esa libertad solo se le otorga a los pueblos indígenas. O sea, nadie más puede crear. El Estado puede crear establecimientos educacionales y los pueblos indígenas pueden crear.
pero un privado o una congregación o un grupo cultural o no sé, un profesores, una corporación, una fundación, no pueden crear establecimientos salvo que sean de los pueblos indígenas o del Estado. Felipe, Mariana ha dejado entrever algunos temas que me gustaría conocer tu percepción tal vez. No tenía pensado volver a esa pregunta, pero me gustaría también que tú dieras tu percepción general sobre cómo se plantea el tema de educación y los temas que se han hablado aquí. Es muy interesante cuando se dan los diálogos y uno tiene la capacidad de reflexionar. Y yo escuchaba a Mariana y dice, por ejemplo, la libertad de cátedra, y tiene mucha razón, porque por un lado la Constitución trata de decir el Estado es quien decide lo que los estudiantes van a aprender, ¿no? El Estado dirige, pero seguido a eso dice libertad de cátedra. ¿Y qué ocurre si ese docente, por ejemplo, ese profesor en una escuela, es de un lugar distinto o tiene distintas ideas del Estado? Se provoca una contradicción en sí misma, ¿no? Entonces esto de la libertad por la libertad cae en una contradicción. Entonces es muy interesante eso, y yo creo que hay un mal cálculo. Podría salir, como se dice, el tiro por la culata, ¿no? Podría salir que en una región salgan elegidos este nuevo parlamento, en donde la opinión es contraria al Estado. Incluso, nada garantiza que lo territorial delegado a lo indígena no sea contrario al Estado. Por lo tanto, también se produce una pugna. Y ahí es donde, efectivamente, la educación, si garantiza la libertad, es porque es un punto de encuentro de la diferencia. Y por lo tanto, la labor del docente es administrarla y potenciarla para que cada uno de los que participa de esa comunidad se exprese con su mayor potencialidad, ¿no? Entonces, efectivamente, esto de la libre cátedra es muy contradictorio, ¿ah? Y como dice Mariana, efectivamente la educación superior se da la libre cátedra, pero incluso con el tema de la acreditación, una de las cosas que se fue restringiendo fue precisamente la libre cátedra. Entonces, hay muchas contradicciones en el modelo, porque se trata que en un modelo resolver todo lo social, ¿ah? Y la educación, si bien es un bien fundamental, no resuelve todo lo social, ¿no? Y pareciera ser que cada artículo quiere resolverlo todo en sí mismo, ¿no? Entonces, se caen muchas contradicciones. Sí. Y quedan muchas cosas también para la interpretación. Sí, Sí. es interesante lo que dice, porque las regiones van a tener autonomía. Y uno de los mandatos es definir en el ámbito de educación. Tienen en el ámbito de educación, de salud, de vivienda. No tienen en seguridad, pero educación sí lo tienen. Entonces, regiones con autonomía, un sistema nacional único de educación, eje de todo el resto, hay contradicciones. Nos quedan algunos minutos todavía y quiero hacerle la misma pregunta a los dos. Artículo 41, inciso 1. Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Felipe, ¿se garantiza la libertad de enseñanza? Lo que pasa es que yo creo que esto tiene que ver con lo que planteaba Mariana en un principio, que tiene que ver con que hay que definir qué es la libertad, ¿no? La libertad por sí misma no es nada y hay que darle atribuciones, hay que adjetivizarla, hay que decir, esto es libertad, en enseñanza esto es libertad, porque suena bien, pero como lo comentábamos hace un rato atrás, si de una otra manera lo que se está garantizando, la libertad de enseñanza debe el Estado respetarla, esto habla de la autonomía territorial, ¿no? Y efectivamente, lo que puede ocurrir, y que no es una mirada catastrofista, sino que puede haber una captura en la región de ciertos grupos de interés de cualquier lugar respecto a cómo se educa. Y ahí es donde precisamente el Estado pierde esa garantía de establecer una educación pluralista,
laica como hoy día se plantea. Entonces, es como que el rol del Estado se desdibuja, y una de las cosas que plantea esta nueva Constitución es precisamente la pérdida del poder del gobierno, ¿no? Se desdibuja, y pareciera ser que vamos a pasar a ser puras regiones autónomas. Por lo tanto, ¿qué educación hay en Chile? Es una pregunta que queda abierta, ¿ah? Y ahí es donde este Estado que regula, no sé qué va a regular. Al parecer va a solo traspasar los fondos, ¿ah? Y cada región educará como estime conveniente. Yo creo que ahí hay una contradicción grande. Es débil en ese sentido la Constitución. Y yo creo que por garantizar libertades que parecen interesantes, que son, yo me atrevería a decir, muy populistas por lo demás, porque vende bien. Y Mariana, te voy a preguntar a ti porque se nos desapareció ahora Felipe, estamos con algún problema. ¿Se garantiza la libertad de enseñanza? A ver, yo creo que obliga al Estado a garantizarla, pero la limita. Y creo que la limita en dos sentidos. Uno, en que no existe una libertad para crear nuevos establecimientos educacionales, salvo del Estado y de los pueblos originarios. Y dos, que no reconoce el derecho y la obligación preferente de los padres de educar a sus hijos. Entonces yo ahí creo que hay una limitación muy grande. Y como dice nuestro panelista, Coquimbano, es súper interesante porque creo que al final lo que más queda claro es que va a haber una diferenciación en el financiamiento de la educación estatal. Y el resto es todo confuso. Uno no sabe realmente qué va a resultar de la propuesta que hay. Es contradictorio, como dices tú, se limita la libertad de enseñanza, pero a la vez se entrega autonomía a los territorios en el ámbito de la educación, se crea un sistema nacional único, pero ¿cómo va a conversar ese sistema nacional único con la diversidad? En fin, tiene mucho, es poco congruente lo que contiene el proyecto constitucional que nos están presentando. Oye, muchas gracias por las respuestas, por la claridad, porque además salieron algunos temas que no, al menos yo no los había escuchado en materia de educación, como los análisis que hicieron ustedes respecto de la vinculación con las autonomías regionales, así que les agradezco el análisis. Nos quedan 2 minutos, así que les voy a dar 1 minuto a cada uno para una reflexión final. Partiendo Mira, con María. a mí me encantó esta idea del centro en la persona, y eso no está. No hay una mirada que tenga que ver con fortalecer, enriquecer la vida de las personas. No hay esa mirada. Hay una mirada más bien como para impulsar algunos principios, pero que no tienen que ver con el desarrollo de la persona. Como, bueno, principios de justicia que son importantes, de equidad, de inclusión, que yo los comparto plenamente, educación no sexista, pero no hay una mirada del desarrollo integral de la persona humana. Felipe, una reflexión final. Sí, mira, primero agradecerles por el espacio, gracias Mariana, Pilar, y yo creo que aquí hay un tema que es básico, o sea, la educación es un espacio de encuentro, y encuentro donde se reúne la diversidad de lo que somos, ¿no? De nuestros orígenes, de nuestra experiencia, de la historia de nuestras familias. Eso es lo que se reúne en el espacio educativo. No necesariamente todos los que viven en un sector son iguales, también hay diversidad. Por lo tanto, la diversidad es propio de lo nuestro, es lo que nos identifica y nos da esta identidad. Pero efectivamente,
La educación tiene que tratar al ser como persona, porque así no genera distinciones, no nos empieza a encasillar, ¿no? La persona es amplia y la persona en sus distintas manifestaciones hacia el futuro. Esta es una constitución para regular lo que va a ocurrir en el país por años. Por lo tanto, también tenemos que tener conceptos que sean de futuro. La persona es un concepto de futuro porque va a ir adquiriendo distintas manifestaciones en el tiempo y por lo tanto vamos a tener una constitución que siempre se adapta a la distinta expresión del humano. Por lo tanto, y la educación precisamente es eso, es un lugar distinto a mi origen, donde incluso favorece mi expresión, ¿ah? Es donde me encuentro a mí mismo, ¿no? Donde encuentro estas vocaciones, ¿no? Entonces, de otra manera, tiene que haber un espacio de libertad, ¿no? Y por lo tanto, la libertad, y termino con eso, creo que requiere de ser definida, porque si no puede ser cualquier cosa, pero también puede ser nada, ¿no? Entonces, la educación es para eso, es precisamente para darle esa sustancia, ¿no?, a estos conceptos. Oye, muchas gracias por la conversación. Tuvimos nuestros problemas tecnológicos, pero los superamos, así que me alegro por eso. Gracias, Felipe, desde Coquimbo. Gracias, Mariana, tú te encuentras acá en Santiago. Les mando un gran abrazo y ojalá nos podamos reunir en una próxima oportunidad. Nos queda todavía 9 semanas por delante para que sigamos conversando de distintos temas, así que espero que nos podamos reunir otra vez. Les mando un abrazo. La próxima semana voy a ir a La Serena, está cerquita de Coquimbo, pero me estoy acercando. Veamos ahí, hacer algo. Por Amarillo Sí. voy. Sí. Te sacan una ¿Sí? fotito, Sí. la mandan. Ya. Ah, perfecto. Ya. Así que contactémonos. Muchas gracias. Nos despedimos también de las personas que nos estén viendo hoy día. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Muy bien. Gracias, un gusto. Chao. Que Chao, estén chao. bien.